Hola, soy Juan Pablo Romero, neurólogo y profesor investigador de la Universidad Francisco de Vitoria. En este vídeo aprenderemos cuáles son las estructuras nerviosas que son cruciales para realizar el movimiento y qué alteraciones o enfermedades pueden alterarlas. Antes de nada, podemos recordar que el cerebro humano y el sistema nervioso muchas veces nos recuerdan a un ordenador. Nos recuerdan a un ordenador porque disponen de un sistema central de procesamiento de los datos y la información, que es el cerebro, y una serie de componentes periféricos que están unidos por cables al cerebro. Los cables serían una analogía de los nervios y los dispositivos periféricos, los órganos de los sentidos, la piel, que llevan información hacia nuestro cerebro. Para empezar a comprenderlo, tenemos que saber que existen dos partes en el sistema nervioso: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El cerebro es la parte más importante del sistema nervioso central. Como veréis en esta foto, el cerebro por su rugosidad, tiene el parecido de una nuez. Esas rugosidades hacen que el cerebro pueda ocupar espacio en el cráneo y tener una gran superficie dedicada a las funciones superiores. Abajo veis la imagen de una fruta, de un coco, de una semilla que tiene una parte interna, que es la pulpa del coco, y la parte externa, que es la corteza, la cáscara. El cerebro también tiene una parte externa que se llama corteza. Las rugosidades que veis en esta foto forman parte de la corteza cerebral, y en la parte interna las neuronas, los haces de fibras que están componiendo el cerebro, forman parte de la sustancia blanca. Esto lleva a los términos que os conoceréis previamente: sustancia gris o corteza cerebral y sustancia blanca o la parte interna del cerebro. Todas las zonas de la corteza están dedicadas a diferentes funciones. Algunas de ellas tienen funciones específicas, como mover una parte del cuerpo, recepción del lenguaje y comprensión del mismo, emisión del lenguaje, visión, control de los impulsos, y otras zonas tienen una función múltiple, es decir, permiten combinar las diferentes funciones. Por tanto, la corteza cerebral es la base de la mayor parte de funciones desarrolladas de nuestro sistema nervioso. Esto quiere decir que las funciones básicas como la respiración, regulación de la temperatura y otras funciones que podemos compartir con otros animales están ubicadas en otras zonas del cerebro y del sistema nervioso que son menos organizadas que la corteza. La médula espinal, de la cual seguramente habréis oído antes, podemos hacer una analogía, como vemos en esta diapositiva, a la corteza y a la parte interna del tronco de un árbol. Como veis, en este árbol tenemos varias ramificaciones que están subiendo. Esas ramificaciones son las vías nerviosas en la médula espinal. Vemos arriba la imagen de la médula espinal y abajo vemos una imagen con más detalle donde vemos cómo las raíces nerviosas están saliendo de la médula espinal para dirigirse a todos los órganos o tejidos donde van a llevar la información y de donde la van a recibir. La médula en sí mismo es también parte del sistema nervioso central en esta división de la que habíamos hablado al inicio de la charla. Los órganos de los sentidos tienen la función, al igual que todos los nervios, de llevar información hacia el cerebro. Esa información que llega, el cerebro puede analizarla y producir en consecuencia una respuesta que puede consistir en movimientos. La información que proviene desde la corteza, cuando tenemos voluntad de hacer un movimiento, va a bajar por el espesor del cerebro a través de un haz de neuronas, como vemos en esta imagen en color, y ese haz de neuronas va a recorrer toda nuestra médula hasta llegar a los nervios y poder llegar a los músculos. Este movimiento que nosotros imaginamos realizar tiene que ser a veces regulado
y esa regulación se produce en los ganglios basales y el cerebelo. Son dos términos poco comunes, pero estos términos hablan de dos estructuras que vemos aquí que ayudan a que el movimiento sea uniforme y que sea estable. Cuando el movimiento sea regulado, el cerebro puede enviar ya la información detallada y precisa a los músculos para realizarse el movimiento. ¿Qué lesiones pueden producir alteraciones en el movimiento de una parte del cuerpo? Como vemos aquí a la izquierda, tenemos una imagen de la parte de la corteza que controla el movimiento de diferentes partes del cuerpo. A la derecha vemos imágenes de una patología que seguramente todos habéis oído, un ictus. El ictus puede ser, como vemos a la imagen de la izquierda, isquémico, es decir, que el riego sanguíneo se corta y esa parte del cerebro se queda sin sangre y por tanto las neuronas mueren. O a la derecha vemos que la sangre se ha derramado, se ha roto un vaso y se ha producido una hemorragia. Esa hemorragia presiona los tejidos que están alrededor y también se lesionan. A los 6 meses de un ictus, más del 60% de los pacientes tienen alteraciones en la movilidad de la mano. Otra posibilidad, cuando hay una alteración del movimiento, es que se haya producido una lesión en los nervios. Los nervios, esas ramas nerviosas que salen ya desde la médula hacia los músculos. Para hablar de una lesión periférica, tenemos que tener una lesión en cualquier parte de este recorrido, es decir, una lesión que no esté ni en la médula espinal ni en el cerebro. Una de las patologías periféricas más comunes es el síndrome del túnel del carpo, como veis a la derecha. En este síndrome hay una compresión del nervio mediano que va hacia la mano y produce movilidad de los dedos que veis marcados en azul. Esta patología produce dolor de manera importante en la muñeca y alteraciones en la movilidad de la mano. Este síndrome es muy frecuente y su frecuencia de presentación puede llegar hasta el 10% de la población a lo largo de toda la vida. Hay actividades que aumentan el riesgo de padecer el síndrome del túnel del carpo. Ahora que es mucho más frecuente el teletrabajo, el estar largas horas en el ordenador puede ser uno de los factores de riesgo para presentar este síndrome. ¿Qué hacemos cuando hay debilidad en la mano de una causa neurológica? Las causas neurológicas, como ya hemos dicho, pueden ser por una alteración central, es decir, en el cerebro o en la médula o en todo el recorrido de esas vías, de esos nervios que van desde la corteza hacia el músculo pasando por la parte interna, o en la parte periférica, es decir, en los nervios una vez que han salido por la médula. Si la lesión ha sido en el cerebro, lo que tenemos que hacer es evitar que vuelva a pasar. Vuelva a pasar si ha sido un ictus. Por ejemplo, cambios del estilo de vida, medicamentos para controlar la coagulación de la sangre o controlar la tensión arterial. Si es una lesión periférica, una lesión que se ha producido en los nervios después de salir de la médula, tenemos que saber cuál es la causa de esa compresión. Puede ser una hernia, una compresión como el túnel del carpo, por ejemplo, o una acción que esté comprimiendo constantemente el nervio. Cualquiera sea de estas dos la causa o en algunos casos los traumatismos que tanto pueden afectar a la cabeza, al cráneo, al cerebro, la médula y los nervios periféricos, es decir, un traumatismo puede producir una lesión central o periférica, cualquiera sea el caso de alteración de la movilidad, un paso fundamental es rehabilitar. Y por eso en las charlas que están a continuación podremos ver varios enfoques de la rehabilitación y de las alteraciones de la movilidad del miembro superior.